Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta primera sesión presencial del Colegio de Medicina Interna de México. Para mí, Constancio Ponce González, segundo secretario del CEMIM, me es un gusto darles la bienvenida a todos los presentes en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano, así como a todos los miembros que están acompañándonos desde sus lugares de residencia. Hoy vamos a tener un tema interesante, pero antes de empezar con la ponencia voy a ceder la palabra a nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches a quien nos acompaña en línea. Hoy me complace mucho estar aquí con ustedes y sobremanera el dar una inauguración informal a esta nueva etapa de sesiones mensuales del Colegio de Medicina Interna de México. A partir de este momento y dependiendo la audiencia que logremos tener, volveremos al esquema híbrido. Esto implica que tendremos presencia aquí en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano y a través de las plataformas por las que ustedes pueden ingresar. Es muy importante nuevamente estar cerca, es muy importante que todos entendamos que la medicina está muy bien a distancia, pero que sabe mejor cuando estamos cerca. Les agradezco mucho su presencia a todas las personas que están en el auditorio y también a los que nos acompañan a través del internet. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva etapa de sesiones híbridas mensuales del Colegio de Medicina Interna. Espero que les disfruten mucho y les deje muchísimo conocimiento. Buenas noches. Gracias, doctor Juan Luis Salgado, por su bienvenida a esta sesión. Es para mí un privilegio poder presentar a nuestro ponente, un gran médico que además es miembro importante del Colegio de Medicina Interna y es médico egresado de la UMAE, es del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, es un médico con certificación vigente y además tiene maestría en Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Juan Carlos Anda Garay funge como jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y es profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Además, es coordinador de cursos de posgrado de la especialidad de Medicina Interna y editor asociado de la revista del Colegio de Medicina Interna de México, de la Revista Mexicana de Endocrinología y revisor invitado del BMC Infection Disease y, como repito, miembro del Colegio de Medicina Interna. Hoy nos va a dar todo su conocimiento sobre el abordaje perioperatorio integral, la evaluación global y la anticipación de riesgos. Adelante, doctor Juan Carlos Anda. Muchas gracias, doctor Constancio, por su amable invitación, al doctor Juan Luis Salgado también por concederme el honor de presentarme esta noche, a todos nuestros amigos que están ahorita con nosotros en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano, a nuestros amigos de Facebook Live que ahorita suman 40 invitados y por supuesto a los que nos siguen en el canal de la página del Colegio de Medicina Interna de México. Pues es un tema que tiene mucho que ver con la práctica del médico internista. Si nosotros hacemos una reflexión y vemos una valoración preoperatoria realizada por alguien que no es médico internista, se restringe predominantemente a una escala numérica o a una categoría o una variable categórica que puede clasificar al paciente en un determinado punto en su probabilidad de hacer un desenlace posquirúrgico. Pero el médico internista va más allá de conocer las características que conlleva o que tiene el paciente para poder establecer un perfil mucho más integral. Entonces, por eso llamé a la plática abordaje perioperatorio integral, evaluación global del paciente y, por supuesto, anticipación de riesgos. El evento quirúrgico es uno de los elementos que más influyen en la práctica hospitalaria,
Si ustedes analizan, la mayor parte de las actividades médicas en cualquier hospital son predominantemente quirúrgicas. En el hospital público donde yo tengo el honor de laborar, el 70% de la actividad son cirugías, se elaboran un promedio de 13,000 cirugías al año, a veces un poco más, pero finalmente uno de los elementos más importantes en la práctica de la cirugía, pues tiene que ver con el abordaje y la preparación del paciente. Y no solamente es realizar una actividad quirúrgica, sino sabemos que el desenlace del paciente, por supuesto, depende del expertise, de la habilidad, de la preparación del cirujano. Por supuesto, depende también de las condiciones basales del paciente, y ahí entramos nosotros predominantemente, del tipo de anestesia, y también depende del tipo de cirugía, qué tan compleja va a ser la cirugía, qué riesgo tiene esta cirugía. Pero también no hay que olvidar que depende de los recursos donde se lleve a cabo esa cirugía. Materiales, capacidad de dar respuesta a eventualidades, tener una unidad o un banco de sangre disponible, o incluso una unidad de cuidados intensivos. Entonces todo esto se conjunta en que hay diferentes variables que cuando hacemos un abordaje perioperatorio, pues finalmente los tenemos que tomar en cuenta. Entonces la valoración preoperatoria es una evaluación, un abordaje del paciente que puede estar sano o puede tener algún grado de enfermedad que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Esta maniobra de intervenir sobre la integridad del paciente con beneficio siempre, pues obviamente impacta diferentes probabilidades. Y sabemos que tenemos posibilidades diferentes de acuerdo al tipo de cirugía. No es lo mismo una cirugía de tórax o una cirugía que aborda vía biliar que está cerca del diafragma y que vamos a enfrentar probabilidad de tener algún componente del movimiento diafragmático en el postquirúrgico, a alguien que tiene una biopsia excisional de una lesión de mama. Entonces, sin duda alguna, el tipo de cirugía impacta. Obviamente cada una de las variables que las vamos a ir desarrollando aquí en la plática, variables que dan sentido y que nos hacen, cuando las estudiamos, ubicarnos en qué realidad tiene el paciente y hacia dónde voy a llevar, y como lo habíamos comentado, la capacidad del sistema de salud o de la institución donde se realiza. Yo pondría estos 4 objetivos generales de valoración preoperatoria. Primero, estratificar el riesgo de cirugía. Ponerle la probabilidad de qué tan compleja o no la cirugía, y sabemos que podemos clasificar a la cirugía por riesgo de sangrado, podemos clasificar a la cirugía por demanda cardiopulmonar, incluso podemos clasificar a la cirugía por riesgo trombótico, ¿no? Yo les pido reflexionar, por ejemplo, el riesgo trombótico de una artroplastia de cadera o en su defecto una colocación de una prótesis de rodilla. Pero también el segundo objetivo de la valoración es ofrecer recomendaciones, es decir, establecer una integración de mi perspectiva para mejorar las condiciones del paciente previo a cirugía. Es decir, si tengo un paciente que tiene programado a cirugía electiva y lo veo con síndrome anémico, tengo la obligación tal vez de intervenir de manera oportuna, teniendo en cuenta que es una cirugía electiva, para mejorar sus condiciones. O aquel paciente que tiene apnea del sueño y que tenemos una alta probabilidad y que sabemos que si el paciente se opera y es sometido a anestesia general, puede tener complicaciones como retención de CO2. Entonces esa es la segunda gran función. Por supuesto, la tercera o el tercer objetivo es anticiparse a eventos perioperatorios predominantemente y tratar de establecer potenciales alternativas para mitigar o para disminuir la probabilidad de una complicación médica. Y finalmente el otro es tratar de proyectar con lo que yo estoy viendo en el paciente, con el tipo de cirugía y donde se va a llevar a cabo la cirugía, establecer una serie de recomendaciones con el objetivo de evaluar potenciales eventualidades y disminuir mortalidad y disminuir estancia intrahospitalaria. Si estos 4 objetivos los englobamos, pues el objetivo final es disminuir la morbimortalidad en un paciente que es sometido a una cirugía. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo nos han enseñado nuestros grandes maestros? Uno de mis grandes maestros, que quizá no fue directamente
mi mentor, pero que fue un impulsor en la sede donde yo estoy, es el doctor Lifshitz, y sin duda alguna el doctor Lifshitz en el centro donde estoy determinó mucho el comportamiento integrador del abordaje perioperatorio. Y no solamente es el abordaje de manera inicial, sino también de tratar de proyectar después de que sale el paciente de cirugía y por supuesto la monitorización en el postquirúrgico. Entonces, 4 elementos fundamentales que dependen, por supuesto, completa o incompletamente de nosotros. Por supuesto, el primer elemento, un abordaje clínico integrador, tratando de establecer los antecedentes más relevantes. Incluye, por ejemplo, antecedentes familiares de alergia a fármacos, antecedentes de hipertermia maligna. Luego tenemos, por ejemplo, por fortuna, bajo porcentaje, pero pacientes que hacen hipertermia maligna por algunos anestésicos, o por ejemplo, de manera concomitante, alergias a fármacos, o que me dicen de alergia, por ejemplo, al látex, que verdaderamente complica una cirugía. Evidentemente, comorbilidades, exploración física, ver datos, pivotes desde el punto de vista pulmonar, cardiovascular, y tratar de ver qué fármacos y el grado de control de las patologías del paciente. Todos sabemos, y aquí creo que me gustaría hacer un pequeño énfasis en que hay algunos exámenes que complementan el abordaje clínico, pero no hay exámenes forzosamente y obligados como receta de cocina en una valoración preoperatoria, y eso a veces nos pasa en las instituciones, que si el paciente no tiene una placa de tórax, o si el paciente no tiene una química completa de 45 elementos, pues a veces nos quita la posibilidad de establecer un riesgo quirúrgico completo. Sabemos que hay pacientes que se benefician de tomarle una placa de tórax, sabemos que hay pacientes que incluso no pueden prescindir de un electrocardiograma, y hay pacientes que a lo mejor con una función renal, la glucosa y una biometría hemática podemos darnos por el contexto clínico una idea bastante clara. Y bueno, los otros dos creo que influyen y creo que impactan de manera muy importante en lo que debe de ser el abordaje y el escenario perioperatorio, que es la interacción continua con el equipo quirúrgico, que incluye el cirujano, que incluye el médico anestesiólogo, tanto antes como incluso a veces durante o posterior a la cirugía. Y bueno, pues esto depende justamente ya de otros elementos como otro personal que pueden impactar significativamente. La siguiente diapositiva les va a ser muy conocida, porque cuando algo tiene diferentes formas de abordaje o se intentan establecer categorías de riesgo, pues surgen diferentes escalas. Y seguramente ustedes me podrán decir alguna escala que a lo mejor no la consideré o no la he puesto, o a lo mejor está reciente, pero sabemos que hay infinidad de escalas de valoración preoperatoria. Son escalas numéricas que proceden de estudios de corte prospectivos, donde yo quiero establecer el impacto que tiene una variable con un desenlace y darle la importancia de ello. Vean ustedes, desde el 41 la Sociedad Americana de Anestesiólogos propuso esta categoría subjetiva de decir qué tan malito está el paciente y qué tanta probabilidad tiene si se mete a cirugía un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal que no tiene tratamiento sustitutivo de la función renal. Evidentemente, complejidad es alta y la probabilidad de tener desenlaces adversos es mayor, a diferencia de tener un paciente sano que a lo mejor le van a hacer una colecistectomía programada cuya posibilidad inherente es exclusiva al manejo quirúrgico. Goldman, Detsky, ustedes ven, han ido evolucionando. No es mi interés establecer el análisis de cada una de ellas, vamos a ver algunas peculiaridades, pero se han puesto cada vez más interesantes. Yo les propondría, por ejemplo, revisar el juego que generó y el uso de diferentes variables y diferentes perspectivas que utiliza ENSKIP, que sabemos que proviene de una base de datos de más de 1,5 millones de pacientes sometidos a diferentes tipos de cirugía con diferentes factores de riesgo y que ahora nos da la posibilidad de jugar con probabilidades. Entonces, ya lo vimos, escala ASA es una valoración subjetiva que el médico decide qué categoría fisiológica de acuerdo al tipo de enfermedades ponerle. Obviamente, si tengo pacientes que tienen
por ejemplo, enfermedades sistémicas graves, pues la probabilidad de tener mayores complicaciones durante el posquirúrgico incrementa. Pero obviamente es una escala de valoración global que vale la pena destacar que sigue estando vigente porque trata de abarcar la mayor parte de los pacientes en funcionalidad y en impacto que tienen las comorbilidades. Y bueno, tiene algunas desventajas predominantemente, que es una escala que depende de la valoración subjetiva. Todos hemos leído la norma oficial mexicana que no se ha actualizado en valoración preoperatoria en México y recomiendo utilizar la valoración de riesgo cardiovascular de Goldman. Esta es la publicación original del año 77, un poco más de 1001 pacientes, arriba de 40 años, con tipos de cirugías muy definidas, ortopédicas, urológicas, algunas ginecobstétricas, con pacientes que eran muy homogéneos. Y entonces lo que hacen los estudios de corte es tratar de definir qué variables son las que más se presentan en estos estudios de seguimiento con un desenlace particular. Por estudios de regresión logística detecto cuáles variables son significativas y se construye un muy buen intento de sistematizar factores de riesgo o variables predominantemente cardiológicas para tener complicaciones médicas en la hospitalización a mayor puntaje y tener mortalidad por MACE, ¿no? Por falla cardíaca, por infarto agudo del miocardio, por una arritmia que conlleva a la probabilidad de muerte súbita. Pero vean cómo se ha ido simplificando. Cuando yo era residente, a mí me generó mucho el asombro de cómo se fueron compactando las variables. Y tenemos diferentes propuestas como el índice de riesgo cardíaco modificado o revisado de Lee, donde vean cómo tener enfermedad renal crónica como una manifestación de impacto a órgano blanco. Vean, por ejemplo, presencia de diabetes, por supuesto, tener antecedente de enfermedad vascular cerebral o cardiopatía isquémica, que son variables que pesan mucho en un desenlace. Es decir, ustedes meten un paciente a cirugía que tiene falla cardíaca, sí o sí se va a complicar si está descompensado. No hace falta decir, y hace poco un alumno, un residente, nos preguntaba: doctor, si usted pudiera definir qué variable pudiera impactar, una sola, doctor, dígame una sola, ¿cuál podría representar la probabilidad que un paciente tenga un desenlace? Sin duda alguna, la funcionalidad del paciente. Un paciente que entra con deterioro de la funcionalidad visto de diferentes perspectivas tiene mayor probabilidad de tener un desenlace adverso de cualquier tipo, ¿no? Cardiovascular, pulmonar, hemodinámico, desde el punto de vista neurológico. Y eso es lo que les comentaba, el esfuerzo que sale ya hace algunos años, producto de la constelación y de la recopilación de más de 1,5 millones de pacientes, donde se van categorizando todas las variables, incluyendo factores de riesgo, comorbilidades, tipo de anestesia, tipo de fármacos, tipo quirúrgico. Es decir, es un verdadero trabajo que me da la probabilidad de establecer una herramienta que ustedes la ven aquí, que es un cálculo de riesgo quirúrgico, que se conoce como ENSKIP, y es un verdadero cuestionario de meter variables del paciente que tienen que ver con los antecedentes, con las patologías, con los fármacos, con algunos laboratorios, y me da probabilidad de tener complicaciones trombóticas, respiratorias, cardiovasculares, renales incluso, o de dependencia de ventilación mecánica. Entonces creo que este intento ha ido cambiando, pero no solamente medicina preoperatoria y valoración preoperatoria se basa en probabilidad de tener un desenlace cardiovascular, un MACE, sino también sabemos, incluso por estudios ya de hace tiempo, que las complicaciones pulmonares son aún más frecuentes que las cardiovasculares, ¿no? La presencia de permanencia de la ventilación mecánica por hipoxemia, porque tienen quizá a lo mejor una alta dependencia de oxígeno, o cuando está emergiendo de la anestesia, el paciente no levanta o no tiene esfuerzo respiratorio suficiente, o de manera tardía neumonía o lesión de la vía aérea,
O aquí podríamos poner tromboembolia pulmonar, o aquí podríamos poner atelectasia. Las complicaciones pulmonares aún son mayores. Y si nosotros nos ponemos a revisar, también hay muchos esfuerzos. Les presento 4. El primero, que fue, yo le puedo decir porque coincide con mi trabajo de tesis de maestría en el contexto de el grupo español de ARISCAT, que trata de analizar este número de pacientes para ver qué variables tienen en la probabilidad de hacer una complicación pulmonar. Entonces ustedes pueden ver que ahora en las aplicaciones tenemos la valoración de ARISCAT y te dice la probabilidad de tener complicaciones posquirúrgicas. Ustedes dicen, ¿qué es complicación posquirúrgica? De acuerdo al outcome o al desenlace que buscaron en el estudio, les dice qué probabilidad tiene. El estudio Gupta también Gupta, además de la parte cardiovascular, también dedicó esfuerzos para ver probabilidades de complicaciones, y por supuesto Periscope es un esfuerzo. ¿A qué llegamos con esto? Que tenemos infinidad de modelos matemáticos predictivos, pero nada más nos sitúan en el escenario clínico que tiene el paciente. La realidad es que lo complementario depende de la complementación y de la visión integral del paciente, de qué tantos riesgos identificamos y en ponernos a trabajar en esa posibilidad de riesgo. Es decir, tengo un paciente que tiene probabilidad alta de hacer enfermedad trombótica venosa, pues tengo que ver qué riesgo de sangrado tiene esa cirugía. Si tiene la probabilidad de tener un alto riesgo, por ejemplo una neurocirugía, probablemente en las primeras horas no voy a poner tromboprofilaxis farmacológica, pero me queda sin duda alguna la tromboprofilaxis mecánica y debo ser muy estricto. Pero si el paciente tiene una cirugía que no tiene un riesgo alto de sangrado, por supuesto ese paciente que tiene alto riesgo puede intervenir después de las 24 horas, y si el cirujano garantiza hemostasia, de intervenir farmacológicamente y evitar un desenlace. Entonces hay algunas características, para nosotros es importante, por ejemplo, cirugía electiva. El paciente, y la mayor parte de los pacientes que vemos, es cirugía electiva, y nos da la probabilidad de mejorar las condiciones del paciente para tratar de disminuir los riesgos. Diferente cuando estamos, por ejemplo, ante una emergencia quirúrgica que pone en riesgo el padecimiento de la vida o el riesgo de perder una extremidad, que tengo solamente horas para estabilizar hemodinámicamente al paciente, para garantizar hemoderivados, para tratar de garantizar quizá control metabólico, y prioridad es pasar a cirugía y abordar durante y después de la cirugía de la mano ya sea del anestesiólogo o de un médico internista o también de un médico intensivista. Urgencia quirúrgica nos da la probabilidad quizá de algunas horas más para poder controlar, pero entonces es un primer escenario que debemos de tomar en cuenta. El segundo y también el más, digamos, estelar, riesgo cardiovascular, que depende mucho de cada uno de los factores del paciente, que ahorita vamos a ver, y del tipo de cirugía predominantemente. Vean las características que influyen en riesgo, sin duda alguna la funcionalidad. Anteriormente nos basábamos en los METs del paciente, sabemos que ahora hay diferentes estrategias para ver la funcionalidad, porque estrictamente el ejercicio del MET no tiene una vinculación, pero hay algunas recomendaciones que lo siguen comentando, por supuesto los factores de riesgo cardiovascular, y siempre buscar que el paciente, o buscar datos clínicos directos, que no tenga enfermedad cardíaca activa. ¿A qué se refieren con estos factores de riesgo? Vean ustedes, quizá uno de los elementos, ya lo habíamos comentado, que más se establecen o que más hacen énfasis, es en la escala de riesgo cardiovascular modificado de Lee, la presencia de síndromes coronarios, por supuesto falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, la presencia de un evento vascular o de un ataque isquémico transitorio, disfunción renal y la presencia o no de diabetes. Quizá esos son, porque sabemos si un paciente tiene un Lee de 2 o arriba de 2, ese paciente tiene un riesgo alto y necesitamos hacer un monitoreo estricto. ¿Qué pasa si el paciente tiene manifestaciones de enfermedad cardíaca activa y si mi paciente es candidato a una cirugía electiva? Lo tengo que protocolizar. Entonces, sucede que en el abordaje cirugía electiva el paciente tiene
manifestaciones de angina o angor de esfuerzo como parte de un síndrome coronario crónico y estamos ante una cirugía electiva, evidentemente se tiene que complementar con el abordaje de cardiopatía isquémica para tratar de ver qué tan grave es el fenómeno, o que me dicen si yo veo un paciente en clase 3 por falla cardíaca que está con un tratamiento inadecuado, evidentemente tengo que ajustar manejo para disminuir, sabiendo que es una probabilidad alta. O nos pasa a veces arritmias que pueden impactar con el efecto lítico de las aminas durante la anestesia, que pueden incrementar probabilidad de tener bloqueos o trastornos de conducción. De tal manera que el abordaje debe ser siempre situado en la condición y en el antecedente del paciente, y va el segundo elemento que ya habíamos comentado, el tipo de cirugía. Podemos tener pacientes quizá con alto riesgo, pero que sean sometidos a cirugías de bajo riesgo, quizá porque el tipo de anestesia es tal vez de menor riesgo o la duración de cirugía no es tan alta, pero también tenemos riesgo o probabilidad de cirugías que tengan más del 5% de probabilidad, y ustedes ven, por ejemplo, las cirugías abdominales altas, las cirugías vasculares, aquellas cirugías, por ejemplo, desde el tipo de vista neurológico, o aquellas que tienen más de 8 horas que impactan sin duda alguna en la probabilidad de tener desenlaces. De tal manera que si situamos estas últimas 3 diapositivas, tenemos algo como esto: pacientes que son sometidos o que tienen una necesidad imperiosa por el diagnóstico quirúrgico de ser sometidos de emergencia a cirugía, y si tienen comorbilidades sí o sí tienen que entrar. Pero tenemos que activar las medidas de vigilancia durante el transoperatorio, haciendo énfasis en el monitoreo pulmonar, en el monitoreo hemodinámico y también en la función cardiovascular. Y en el posquirúrgico, tratar siempre de establecer estos pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, que son sometidos a cirugía, el monitoreo por lo menos en las 48 a 72 horas de biomarcadores de lesión miocárdica, incluyendo troponinas y quizá péptidos natriuréticos cerebrales. ¿Qué pasa, por ejemplo, que tengo yo un paciente con factores de riesgo y es sometido a cirugía electiva? Pues es más protocolario el asunto, porque tengo que estratificar el riesgo cardiovascular, tengo que ver si el paciente tiene enfermedad cardíaca activa y finalmente proceder a la cirugía con el monitoreo estricto. De tal manera que la primera conclusión es: tenemos que aterrizar las condiciones del paciente. Me gustaría estos siguientes 20 minutos tomar en cuenta algunos aspectos importantes que para nosotros son de importancia o de relevancia en el abordaje durante una cirugía. Primero, la capacidad física o la habilitación, ¿no? Sabemos que la actividad física impacta a un paciente que tiene esa tendencia a hacer alguna actividad física, tiene mayor probabilidad de no tener complicaciones. ¿Qué me dicen del tabaco, por ejemplo, o del paciente que bebe, que tiene una ingesta importante, o el estado nutricio? Comentábamos muy importantemente en el simposio de la Solami del día sábado que la parte nutricional quizá es uno de los elementos que a veces, por el tipo de tamizajes, a veces se nos pasa, y es un determinante tan solo de una complicación de la herida quirúrgica o de la necesidad de ventilación mecánica por debilidad de los músculos ventilatorios o probabilidad de hacer una infección o fiebre en el posquirúrgico. Vean, por ejemplo, en un estudio qué impacto tiene en la probabilidad de disminuir complicaciones predominantemente posquirúrgicas hacer o tener actividad física. La reducción del riesgo relativo es aproximadamente 48% en esta probabilidad, comparando a aquel paciente que tiene actividad física versus aquellos que no. En complicaciones pulmonares hablamos de neumonía, telectasias, insuficiencia respiratoria. Vean ustedes cómo el metaanálisis también, cuando nosotros hacemos el análisis general, también tiene un impacto significativo con disminución hasta del 63% en la probabilidad
de disminuir complicaciones pulmonares en aquellos pacientes que tienen antecedente de actividad física. ¿En qué momento suspender el tabaco? Es una gran pregunta. Y bueno, curiosamente vean ustedes, si yo suspendo el tabaco dentro de las 2 semanas previas a cirugía, no tiene un impacto significativo en relación a si lo suspendo más de 4 semanas o incluso más de 8 semanas. Y eso tiene mucho que ver porque si ustedes analizan o reflexionan de algún paciente que fuma intensamente y de repente suspende tabaco, la producción de esputo es mucho mayor, evidentemente, y creo que pudiera por ahí estar. Yo soy de la idea que pues hay que siempre incentivar al paciente a eliminar este tipo de factores de riesgo cardiovascular que pueden impactar tanto en la parte de riesgo quirúrgico, cardíaco, como de la parte respiratoria. Y vean, en riesgo de complicaciones respiratorias, sí importa suspender independientemente de las semanas, ¿sí?, en que tomo la medida de establecer el retiro del tabaco. Creo que es un elemento importante. Vean alcohol, aquí están las medidas de consumo significativo por día. Vean, también hay metaanálisis de cómo les va a pacientes en mortalidad si yo suspendo de manera temprana ingesta de alcohol. Vean el resumen de los diferentes estudios prospectivos, cómo tiene un impacto favorable en la disminución justamente de complicaciones y mortalidad, predominantemente. ¿A expensas de qué? De riesgo atenuado de infecciones, de complicaciones pulmonares y por supuesto de complicaciones relacionadas a herida quirúrgica. El estado nutricional también es una parte importante. Sabemos que hay algunos marcadores clínicos que nos pueden orientar, pero también tenemos estrategias muy bien ya estudiadas, instrumentadas, establecidas, que nos pueden dar qué pacientes podemos captar para hacerle una evaluación nutricional. Y creo que el estado nutricional es una parte importante. ¿Cuántos pacientes tienen infección de herida quirúrgica, dehiscencia, edema, derrame pleural, si nosotros tenemos mal manejo de soluciones y que pueden impactar significativamente en estancia prolongada? Una de las herramientas más importantes es NRS, el Nutritional Risk Screening, donde se basa predominantemente en la tasa de pérdida de peso y el índice de masa corporal, y en la probabilidad y en la comorbilidad que genera estrés metabólico y en la edad del paciente. Si yo tengo pacientes que por el uso del score NRS tienen probabilidad o más de 3 puntos, tienen un alto riesgo de que el paciente tenga desnutrición, y entonces me tengo que apoyar tanto en el pre como en el postquirúrgico de las disciplinas necesarias para mejorar el aporte calórico. Y justamente creo que en cirugía electiva es un punto importante que nos impacta de manera significativa, sobre todo en estos pacientes que tienen el score de riesgo de más de 3 puntos, que han perdido peso por patología o que tienen índices de masa corporal por debajo de 18. Invariablemente la terapia nutricional tiene un impacto de manera significativa. Pero no solamente antes, vean en el posquirúrgico, y creo que aquí vale mucho la pena jugar con el tema del ayuno. Hay veces creo que uno de los aspectos, independientemente a veces de la cirugía, de lo que más se prolonga es el reinicio de la dieta. Y la dieta enteral sabemos que si no hay alguna contraindicación objetiva es la parte más importante para impactar de manera significativa. Idealmente debe ser en las primeras 24 a 48 horas del individuo para que impacte de manera significativa. ¿Qué otros puntos importantes? El ayuno. Y siempre nos difieren cirugías por ayuno de 8 horas. Y a lo mejor el paciente se tomó su levotiroxina tempranito con medio vasito de agua. Y sabemos, por ejemplo, líquidos claros 2 horas. La depuración gástrica es muy rápida. Dieta polimérica 3 horas. Si es una comida en forma, sin duda alguna 8 horas. Y a veces justamente tenemos problemas en diferir cirugías en este punto. Profilaxis antimicrobiana. Idealmente utilizar antibióticos que disminuya la carga bacteriana.
disminuyan la probabilidad de eventos adversos, disminuyan la probabilidad de tener una infección postquirúrgica y sin duda alguna disminuir los eventos adversos en la microbiota y en la resistencia de los antibióticos. Y aquí viene el punto importante: profilaxis antimicrobiana es 1 o 2 dosis. Profilaxis antimicrobiana que se repite más de 3 dosis ya es un tratamiento antimicrobiano. Mal empleado tal vez, pero ya no es profilaxis antimicrobiana. Entonces veamos algunos ejemplos. Podemos utilizarlos previo a la cirugía. Generalmente la mayor parte, si tenemos heridas limpias, incisiones limpias, se pueden utilizar entre los 60 y 90 minutos previos a la incisión, pero sabemos que, por ejemplo, hay otros que se pueden aplicar en el perioperatorio e incluso en el postquirúrgico. Quizá uno de los antibióticos que más se reportan por su utilidad, porque tienen un espectro para gram positivos, para algunos gram negativos, porque tiene buena biodisponibilidad en tejidos, porque tienen baja probabilidad de eventos adversos a nivel renal, es cefazolina, o en nuestro país cefalotina, que tiene un muy buen espectro. Alternativas en dosis única como terapia de profilaxis para aquellos que son alérgicos pudiera ser Vanco en dosis única, o en el caso de Clinda por el efecto que tiene también contra Staphylococcus aureus. Y aquí vienen algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, cefalotina en diferentes cirugías es una cefalosporina que tiene un buen espectro clínico, que tiene estudios suficientes para disminuir la probabilidad de infección de herida quirúrgica o de hacer una complicación infecciosa. Vean, por ejemplo, cómo en el contexto de heridas que tienen probabilidad de ser fuga de contenido intestinal o de tocar el lumen intraintestinal, pues obviamente tenemos que cubrir de manera complementaria anaerobios, pero si ustedes ven los diferentes ejemplos, creo que esta cefalosporina se coloca en una muy buena posición. A diferencia, por ejemplo, de algunas ginecológicas que las tetraciclinas son una opción, sobre todo aquellos que tienen que ver con complicaciones infecciosas o que tienen probabilidad de hacer complicaciones infecciosas. En trauma sigue siendo cefalosporinas. Hay algunas cirugías, por ejemplo, también de cuello que también se pueden beneficiar. Y lo más importante, ya lo habíamos comentado, no más de 24 horas, esquema de profilaxis antimicrobiana, que se utiliza más de 24 horas, pues ya es un tratamiento antimicrobiano, ya no es esquema de prevención contra infecciones. Y sin duda alguna, si tengo pacientes que tienen un sangrado, como aquí lo vemos, o pacientes quemados, o pacientes cuya duración de la cirugía supera 2 vidas medias, se puede poner una segunda aplicación. Los últimos 2 elementos me gustaría aterrizarlos a pacientes complejos. ¿Qué me dicen de los pacientes reumatológicos? Que tienen FARME, que tienen corticoides, que tienen anticuerpos monoclonales por sus enfermedades de base, para, pues, qué medidas tomar en cuenta para esto. Y creo que también ya hay muchos estudios de seguimiento en estos pacientes. Por ejemplo, vean ustedes esta gráfica, la transcribí tal cual para que vean cómo se hace la recomendación actual. Veamos, por ejemplo, fármacos modificadores de la enfermedad que habitualmente utilizamos en artritis reumatoide, en el espondilitis de tipo inflamatorio, en lupus también, o algunas otras patologías. Importante ver la vida media, por supuesto, ver el mecanismo de acción. Y sabemos que hay algunos muy seguros, por ejemplo, derivados de salicilatos, por ejemplo, los antipalúdicos también son seguros, incluso pueden suspender un día previo a la cirugía. Leflunomida sabemos que por lo menos debemos de retirarlo 3 a 4 días por el efecto que tiene en linfocitos. Metrotexate podemos continuarlos, pero por ejemplo micofenolato debemos de suspenderlo por lo menos 2 días antes. Vean, por ejemplo, en el contexto de anticuerpos monoclonales, los primeros que impactan sobre TNF-alfa, aquí importa mucho la vida media. Por ejemplo, vean en el caso de infliximab, que sabemos que es parenteral, un anti-TNF parenteral que debemos de tomar en cuenta si es una cirugía electiva, una vida media, y tratar de establecer la suspensión por lo menos entre 6 y 8 semanas
de la aplicación para poder, la mayor parte 2 semanas, y bueno, tenemos también ya anticuerpos monoclonales que pueden impactar en vía de interleucina 1 e interleucina 6. Creo que, por ejemplo, abordar pacientes que tienen probabilidad de tener inmunosupresión, vale la pena consultar las recomendaciones vigentes, o por ejemplo aquellos pacientes que tienen uso prolongado de corticoides, tenemos que saber qué riesgo tiene el paciente por la dosis que tiene de suprimir el eje suprarrenal, si tiene una alta probabilidad, es decir, ha consumido por más de 3 semanas corticoides arriba de 7,5 miligramos equivalentes a prednisona, y el paciente va a someterse a una cirugía de riesgo moderado o alto, bien valdría la pena establecer un esquema para contención de riesgo de crisis suprarrenal. Y el otro punto importante, que es un factor de buena calidad de atención médica, lo representa la determinación de riesgo trombótico del paciente. Y sabemos que en el contexto perioperatorio, una de las herramientas más utilizadas, aunque tiene muchos ítems, pero siempre le hemos descrito como es un muy buen intento de hacerle una historia hematológica a los pacientes en el aspecto del riesgo de trombosis, es la escala de Caprini, que nos da la probabilidad, si el paciente tiene una probabilidad alta o no de tener un riesgo trombótico. De tal manera que si yo tengo pacientes con bajo riesgo de trombosis en el postquirúrgico, tengo que pararlos, por supuesto tengo que utilizar medidas de tromboprofilaxis de tipo mecánico. Si tengo moderado riesgo, pero el paciente tiene alto riesgo de sangrado, por neurocirugía o porque tuvo una anastomosis alto riesgo de sangrado o sangró, o porque sangró en capa, es decir, el paciente tiene alta probabilidad de tener un evento hemorrágico, o vemos al cirujano que dice, ¿sabes qué? Tengo que vigilarlo 24 a 48 horas, cómo es el gasto, y el paciente tiene un riesgo moderado alto, tenemos que establecer medidas altamente efectivas de tromboprofilaxis desde el punto de vista mecánico. Si es lo contrario y el riesgo es de bajo riesgo de sangrado, por supuesto tromboprofilaxis farmacológica es una parte importante, y si ustedes ven, se relaciona mucho con estos pacientes que tienen alto riesgo y tienen posibilidades altas de sangrado. De manera inicial, las medidas mecánicas. Una vez que se da la certeza de control de la hemostasia, evidentemente podemos recurrir a las medidas farmacológicas. Entonces aquí es un árbol de decisiones. El objetivo es ver cómo el equipo médico tiene que interactuar con el equipo quirúrgico. Es decir, tenemos pacientes, imagínense un paciente que tiene una prótesis valvular de alto flujo, mitral, porque tiene fibrilación auricular, tiene una prótesis mitral, está anticoagulado, y el paciente requiere ser sometido a colecistectomía porque tiene una colecistitis y tiene datos inminentes de que se puede agudizar. Evidentemente el paciente tiene una cirugía de alto riesgo de sangrado porque va a tocar cavidad peritoneal, el paciente tiene alto riesgo trombótico, y evidentemente ese paciente requiere de manera juiciosa la interrupción del anticoagulante y establecer una estrategia de puenteo. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen bajo riesgo de sangrado? Les pongo cámara anterior, ¿no? Una catarata y el paciente está anticoagulado porque tiene fibrilación de alto riesgo o tiene una prótesis, pues finalmente es cámara anterior, y creo que vale la pena continuar, de acuerdo a las recomendaciones, el anticoagulante y establecer una estrategia quirúrgica. Todo lo contrario si tenemos pacientes que tienen alto riesgo. Entonces, este pequeño viaje de revisiones de algunos aspectos nos hacen establecer algunos puntos importantes de nuestro papel como internistas en la valoración y en medicina perioperatoria. Primero, la valoración preoperatoria es una conjunción del razonamiento clínico que se basa en el análisis meticuloso de la condición basal del paciente, que será sometido a una maniobra, y esa maniobra es la cirugía, que puede ser una maniobra sencilla o una maniobra compleja. Y vamos a tener un desenlace que lo podemos establecer, pero justamente para eso son las escalas, y también influye el razonamiento y el estado basal en que yo pueda analizar ese paciente. ¿Qué otra cosa? Pues es un conjunto de decisiones particulares
que nosotros realizamos en torno al pre, al trans y al postquirúrgico, teniendo como principal elemento la condición del paciente y el tipo de cirugía y anestesia que se va a relacionar. Pero también es el efecto de la proyección del comportamiento del paciente, así como de las maniobras necesarias para evitar complicación. ¿Qué puedo hacer para impactar de manera significativa? No es una cifra, no es una categoría, no es una calificación, es un constructo del pensamiento y del trabajo clínico que podamos hacer cuando yo me presento frente a un paciente. Y evidentemente una valoración preoperatoria pues incluye capacidades integradoras, de predicción de riesgo, de ejecutar maniobras que pueden impactar significativamente para mejorar la calidad del perioperatorio del paciente, y es quizá uno de los mejores productos que tiene y que debe de tener el médico internista en su currículum. Y finalmente creo que es la base para fomentar en el trabajo hospitalario el trabajo en equipo. Creo que el paciente cuando ingresa al hospital requiere una valoración muy meticulosa de sus condiciones. Uno de ellos es por parte de nosotros médicos internistas, pero finalmente la interrelación correcta de las diferentes disciplinas, sensibilizados en las necesidades del paciente, en el tipo de cirugía, en los riesgos y en el tipo de anestesia, pueden dar sin dudar alguna mejores productos en el paciente. Pues agradezco mucho su invitación, agradezco al Colegio de Medicina Interna, a su presidente, el doctor Juan Luis Salgado, de darme la oportunidad de presentar una visión integradora de lo que debe ser y de lo que es el trabajo médico del internista en medicina perioperatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por una excelente plática. Siempre es muy difícil evaluar el riesgo quirúrgico, y más en tiempos modernos donde tenemos muchas aplicaciones que a veces también nos confunden. Yo quería saber su opinión. ¿Seguimos con estas gráficas que muchos hospitales ya nos proporcionan para hacer valoraciones preoperatorias, o deberíamos de seguir alguna técnica especial o alguna aplicación especial para esta evaluación? Es una gran pregunta, porque esto nos abre la probabilidad de pensar que no tenemos una herramienta integradora de las condiciones basales del paciente, el tipo de cirugía. Tenemos herramientas integradoras que nos sitúan en riesgo cardiovascular, respiratorio, trombótico, y creo que cada uno de nosotros, ya sea en medicina privada, tiene su propio formatito, o en medicina institucional, cada uno se distingue. Creo que vale mucho la pena invitar a hacer la revisión de esos formatos y enriquecer con variables que conocemos que son de importancia para poder impactar significativamente. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo hago una valoración preoperatoria en un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, sabemos que hay prioridades ahí, ¿no? Riesgo trombótico, la parte respiratoria, si completó el protocolo, y evidentemente esos pacientes quizá deberían de ser cargados a esas esferas, a diferencia de alguien, por ejemplo, que tiene una cardiopatía. Pero creo que el principal legado de tanto trabajo y de tantas herramientas, pues es que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera puede tomar, de acuerdo al tipo de pacientes que vemos, las mejores estrategias para aterrizarlo y beneficiar al paciente. Muchas gracias. Quiero agradecer a los 811 médicos que nos acompañan desde su casa, y a todos nuestros presentes, que es verdaderamente importante. ¿Tenemos una pregunta, doctor? Sí. Nos pregunta si para el paciente adulto mayor con fragilidad hay alguna escala en especial. Nos pregunta la doctora Roxana. Que yo sepa, no en particular, seguramente ha de haber, para aterrizar este síndrome geriátrico que, como todos sabemos, tiene un impacto importante en ciertos desenlaces. Se me ocurre la parte de los desenlaces desde el tipo de vista respiratorio, e incluso en riesgo de hacer delirium en el postquirúrgico o de hacer inmovilidad prolongada. Pero
Teniendo en cuenta a lo mejor que no tengo la respuesta de si hay una escala para pacientes con fragilidad, mi sentido clínico me diría, pues un paciente que tiene fragilidad tendrías que valorar de manera complementaria la parte nutricional, cuidar muy bien las dosis de los fármacos, ver qué manejo de analgesia le vas a dar en el posquirúrgico, porque sabemos que estos pacientes pueden ser efectos adversos, cómo vas a manejar la movilidad, cómo vas a manejar los líquidos y qué probabilidad tiene de delirio en ese paciente y qué estrategias vas a hacer para prevenir el delirio. Gracias. Muchas felicitaciones por su excelente conferencia. Y nos pregunta la doctora Yolanda, en los pacientes jóvenes que desean hacerse cirugía estética de liposucción, más con lipotransferencia, ¿es correcto a todos aplicarles tromboprofilaxis? Bueno, ahí partimos de que si estamos viendo pacientes sanos, en condición basal el riesgo trombótico del paciente no es alto, pero si analizamos la maniobra, que es la cirugía estética, que tiene una relación de tener riesgo alto, evidentemente esos pacientes que entran en estado basal con bajo riesgo se someten a cirugía, incrementan la probabilidad, entonces sin duda alguna podrían ser candidatos a tromboprofilaxis. Gracias. Además agradezco a todos los miembros que nos están visualizando desde Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, un privilegio poder estar con ustedes. Y también nos preguntan, en los pacientes con alguna inmunosupresión adquirida, ¿se requiere hacer alguna modificación o alguna restricción con sus tratamientos de retrovirales? Esa es una muy buena pregunta porque tiene dos aristas muy importantes. La seguridad para el paciente, por ejemplo, el paciente que vive con VIH, y la seguridad también para el equipo médico. Entonces, si es un paciente que está sometido o que está protocolizado a una cirugía electiva, y hablamos de cirugía electiva a veces hasta un lapso de 1 año, nos da la probabilidad de tener certeza si tenemos carga viral suprimida y tenemos un buen estado inmunológico manifestado por CD4, pero también en qué ayuda, en saber desde el punto de vista de riesgo de infecciones posquirúrgicas o de complicaciones posquirúrgicas, pero también da una perspectiva de seguridad al grupo quirúrgico. Si tenemos un accidente, que a veces llegan a ocurrir, pues no es lo mismo tener un accidente en un paciente con carga viral alta que en aquellos que están indetectables. Y el otro punto es, bueno, si nosotros tenemos esa posibilidad de garantizar que tiene un buen efecto la terapia antirretroviral, pues evidentemente se puede proceder a la cirugía con las medidas adecuadas. ¿Qué pasa con el paciente? Porque nos llega a pasar que tienen manifestaciones quirúrgicas agudas como parte de la manifestación de su inmunodeficiencia prolongada. No sé, un paciente que tiene una tuberculosis peritoneal o de intestinal, que tiene perforación intestinal y que debuta y que lo catalogamos en C3, pues evidentemente ese paciente nos enfrentamos a que tiene riesgo de tener infecciones, tiene riesgo de tener algún oportunista, y ahí sí vale mucho la pena establecer las profilaxis adecuadas de acuerdo al estado tanto de la parte quirúrgica como de lo que condiciona la patología de base, que es tener inmunodeficiencia adquirida. Muy agradecido. Nos preguntan que si hay algún efecto cuando cursa la hipotensión transoperatoria en el pronóstico a 1 mes, y de ser así, ¿qué droga sugeriría en indicación y mantenimiento en el transanestésico en una cirugía de neurología? Yo pondría de ejemplo este punto, por ejemplo, con los antihipertensivos. De repente el paciente entra, se toma en la mañana de su cirugía el antihipertensivo que le corresponde, y durante el transquirúrgico disminuye la presión arterial. Y bueno, ahí depende mucho del juego del equipo de anestesiología. Digo, tenemos pacientes que son reanimados con volumen y los vemos en el posquirúrgico con un poco más de edema o de más de congestión, pero hay algunos pacientes que necesitan de manera transitoria, para mantener presiones arteriales perfusorias, infusiones de aminas, que en cuanto se de cirugía o se pasa el efecto de los anestésicos, se deja depender de las aminas.
Creo que aquí si tenemos pacientes que tienen riesgo porque son lábiles, porque tienen una constitución baja, porque tienen fármacos que puedan suprimir, o nos pasa mucho el paciente que tiene necesidad de cirugía de urgencia, está hipotiroideo, esos pacientes hacen hipotermia e hipotensión en el transquirúrgico. Y ahí sí tenemos que estar comunicándonos con el anestesiólogo, si es sobre todo para ver el tipo de manejo y el efecto del manejo, ¿no?, de aminas. Pero en condiciones ordinarias, pues creo que es un manejo más dinámico. Ya sabemos que puede entrar un paciente hemodinámicamente estable y tener algún cambio hemodinámico en la cirugía, y creo que ahí el expertise del anestesiólogo nos da la oportunidad. Yo lo que creo que tendríamos nosotros la responsabilidad es de revisión en el postquirúrgico y hacer un análisis meticuloso del comportamiento hemodinámico y de los balances para poder establecer las medidas de tratamiento posterior a la cirugía. Y siempre es bien complejo el proceso. Y en la valoración prequirúrgica, en la cirugía bariátrica, incluir el Obesity Mortality Risk es bastante útil. Y también asesorarse con el riesgo de cursar con el SAJOS y analizar el paciente si completó la evaluación multidisciplinaria. Creo que ese es un punto importante, y creo que quien lo comenta tiene una muy buena perspectiva de cómo podemos y debemos de individualizar a los pacientes. Por ejemplo, sabemos que el paciente que se somete a cirugía bariátrica necesita un protocolo de atención integral para ver si sus condiciones en la esfera psiquiátrica, en la esfera gastrointestinal, metabólica, están bien. Y sabemos que hay estudios que utilizan este cálculo de riesgo, sin duda alguna, que son muy útiles. Por eso decíamos, por ejemplo, en el caso donde yo estoy, tenemos un formato especial para cirugía bariátrica donde utilizamos esos scores de riesgo. Y lo que comentaba en el transcurso de la plática, si nosotros tenemos un paciente, ya sea de obesidad o no, pero que tiene riesgo alto de tener apnea del sueño, y lo vemos que se duerme en la consulta, o que tiene un score o un cuestionario de Berlín alto para somnolencia, o que tiene un stop bank alto y va a ser sometido a una cirugía electiva, pues ¿para qué lo operamos inmediatamente? Mejor culmino el abordaje de la apnea del sueño, le doy manejo, ¿sí? Empiezo el tratamiento si está en mis posibilidades, y me voy a ahorrar problemas. ¿Cuáles? Hipoxemia, hipercapnia y necesidad de ventilación prolongada. Es muy interesante estas cirugías modernas de reducción de peso que generan bastantes situaciones. Nos preguntan si hubiera un paciente con prótesis valvular y está recibiendo anticoagulantes, así como ya sea acenocumarina o warfarina, y requiere cirugía de urgencia abdominal, ¿qué tiempo debemos esperar para la cirugía? Y después del evento quirúrgico, ¿deberíamos hacer un punteo con enoxaparina, y en qué dosis? Bueno, si hablamos de cirugía de urgencia, si tenemos cirugía de urgencia tenemos 8 horas, si es emergencia menos de 3 horas es el tiempo, y creo que es muy buen ejemplo. Tengo un paciente con un riesgo alto trombótico, el mejor ejemplo es una prótesis valvular, o alguien que tiene FEA que ya hizo un evento vascular previo y que está con un cumarínico. ¿Cuál es la mejor estrategia en el manejo de sala de urgencias? Reversión en agudo del efecto de la anticoagulación, y la reversión es con una terapia transfusional basada en plasma fresco congelado, porque es la posibilidad de revertir en las siguientes horas, obviamente con un monitoreo estricto. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente reducimos o revertimos la anticoagulación y el cirujano lo puede pasar a un evento quirúrgico? Recordemos es que estamos ante un paciente con un alto riesgo trombótico. Ahí depende mucho del tipo de cirugía, pero pongámosla difícil, tiene riesgo trombótico alto, pero también tiene una cirugía de alto riesgo de hemorragia. Necesitamos dos cosas: que el cirujano nos diga la hemostasia, es decir, oye, me fue muy bien, revisé, no hay datos de sangrado. Ese paciente, si tiene un riesgo alto de riesgo trombótico, puede empezar terapia anticoagulante después de 24 horas, y creo que la medida más adecuada es una heparina de bajo peso molecular, dado que si le doy un cumarínico sabemos que el efecto va a llevar entre 4 o 5 días si es que optimizo la dosis. Entonces ahí establecemos el concepto de puenteo, que es
pacientes que tienen alto riesgo trombótico, pero también tienen alto riesgo hemorrágico, ¿no? Sí, también nos siguen preguntando si hay pacientes con insuficiencia hepática, ¿hay alguna escala adecuada que podría ayudar para valorar el riesgo específico? Y en enfermedad hepática y en insuficiencia hepática debemos de conocer funcionalidad, y creo que históricamente sigue siendo Child-Pugh uno de los marcadores que me dicen pronóstico y funcionalidad, y también MELD. Sabemos que se traspoló ya a otros eventos quirúrgicos conocer la escala de MELD, y lo que nos sitúan es finalmente en el riesgo y en la reserva hepática. Sabemos que Child A o Child B podemos fácilmente llevar y tratar al paciente. El problema son los Child C. Sabemos que el paciente Child C, simplemente por tener insuficiencia hepática severa, tiene un alto riesgo de complicaciones y tiene un alto riesgo de mortalidad. Y ahí también el juego incluye la terapia transfusional y por supuesto la valoración complementaria con el apoyo de los hematólogos y también de los gastroenterólogos. Pero que desde el punto de vista funcional en hepatópatas, las escalas que nos dicen funcionalidad está muy bien establecido en cirugía el riesgo que tienen estos pacientes. Tenemos una pregunta presencial, no sé si alguien tiene el micrófono por ahí. Doctora Karina, por favor. Juan Carlos, como siempre, una excelente plática. Yo tengo una pregunta en particular respecto a la lesión renal aguda perioperatoria. Sabemos que debemos contener ciertas circunstancias, ¿no? Evitar la hipoperfusión, nefrotóxicos, etc. Pero mi pregunta en particular es si ya hay biomarcadores validados, ¿no? Si están disponibles y qué utilidad podrían tener en qué tipo de pacientes para disminuir ese riesgo perioperatorio. Muchas gracias, doctora Karina. Creo que es un punto esencial porque lesión renal aguda pues es un marcador y es una variable que impacta en mortalidad en el posquirúrgico. Y bueno, hay herramientas que incluso el mismo ENSKIP nos da juego de variables que tienen riesgo, pero digo, si no lo conociéramos y viéramos la condición del paciente y la evolución en el posquirúrgico, en el transquirúrgico podríamos establecer incluso en aquel paciente que tiene hipoperfusión, que eleva lactato, que tiene oliguria, y eso nos lleva a pensar que debemos de seguir insistiendo que hay marcadores de daño renal temprano, de pérdida renal aguda, como es SENGAL, que es uno de los que más me llegan a la mente, y que se trataba de ver su relación con la anticipación incluso de la caída de la tasa de filtrado o del gasto urinario, de elevación de los azoados, y creo que ese es un punto importante. Ahora tenemos kits que son muy sencillos de utilizar. ¿Cuál es el problema? Si tengo un paciente que tiene riesgo, idealmente sería medirlo, pero hay otros marcadores también que son más dinámicos. Por ejemplo, la parte del ultrasonido ya ahora es un marcador también importante que me puede ayudar a ver. Y creo que aquí el punto es, tenemos ya marcadores bioquímicos de imagen que en su momento, si tenemos el recurso, lo podemos aterrizar. ¿Con qué objeto? Pues para optimizar el manejo e incrementar la tasa de vigilancia en los pacientes. En lo personal, pues hay poca utilidad porque no tenemos tanta disponibilidad del mismo y eso nos limita mucho su uso, pero creo que es un tópico que sí o sí necesita ser ejecutado y creo que pregonado para que se desarrolle y se utilice de manera más frecuente. Muchas gracias. ¿Y en las lesiones neuromusculares hay alguna recomendación especial en estas valoraciones? No sea en el término de lesiones neuromusculares, pero pues podríamos poner, por ejemplo, de enfermedades de la placa motora, que es un tópico bien interesante, que es miastenia gravis, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo voy a operar a un paciente con miastenia gravis? Ahí sí tengo que checar qué grado de control tiene, qué fármacos, y muy importante, bajarme mi listita de fármacos que interaccionan y que potencian el riesgo de bloqueo neuromuscular, y va desde los anestésicos, que incluye parenterales y en gas, incluye los antibióticos y también los anestésicos. Entonces creo que ahí
Sí, por ejemplo, UpToDate tiene un muy buen apartado de fármacos que pudieran interaccionar negativamente en riesgo de exacerbar y que el paciente no se pueda decanular por una exacerbación, ¿no?, de miastenia. Aprovecho para un comentario del doctor Abel García Padilla. Dice, doctor, usted ha comentado que la valoración postquirúrgica, que en muchos pacientes es obligada, en un seguimiento que evita complicaciones tardías perioperatorias que salvan la vida del paciente y evitan repercusiones legales cuando se trata de intervenciones de bajo riesgo quirúrgico. Es un comentario. Y creo que tiene mucha razón. Creo que el concepto de valoración preoperatoria tiene que trasladarse a medicina perioperatoria, y la medicina perioperatoria no es del anestesiólogo, no es del cirujano, es de todos los que vemos al paciente, ¿no? Y ya para terminar con esta sesión de preguntas, el doctor Oscar Vázquez lo felicita y dice, en cuanto a la tromboprofilaxis, ¿qué dosis es la más recomendable según la edad y tasa de filtrado glomerular? ¿Y por cuánto tiempo mantener en el postquirúrgico desde El Salvador? Creo que en el contexto de tromboprofilaxis, las heparinas de bajo peso molecular nos han simplificado como la perspectiva. Sabemos que cuando utilizamos heparinas de bajo peso molecular, la tasa de filtrado glomerular es muy importante, pero de aquellos pacientes que tienen una tasa arriba de 30 se benefician. El mejor ejemplo es enoxaparina, 1 miligramo por kilo una vez al día. Sabemos que esas se tienen que dejar pendiente por lo menos entre 12 a 24 horas de la cirugía, y si el paciente y el cirujano no tienen ningún punto en relación al aspecto de riesgo de sangrado, se pueden reiniciar si tienen pacientes con riesgo alto 24 o 48 horas después, de acuerdo a la condición. ¿Qué pasa si el paciente tiene antecedente de trombocitopenia inducida por heparina o una reacción adversa previa a heparina de bajo peso molecular? Pues están otros pentasacáridos como el fondaparinol, que es una muy buena estrategia. ¿Qué pasa con el paciente que tiene enfermedad renal crónica en un estadio avanzado o está en tratamiento sustitutivo? Creo que las heparinas no fraccionadas es una buena opción. ¿Y en los pacientes con tratamiento psiquiátrico? En pacientes con tratamiento psiquiátrico me surgen 3 grandes puntos. 1, interacciones farmacológicas. 2, probabilidad de prolongación de QT. Es muy importante medir QT corregido y ver el efecto que pueden tener los fármacos. Y el tercero, antes de aterrizar un tratamiento en el postquirúrgico, debemos de ver qué interacciones tienen estos pacientes, sobre todo aquellos que tienen antipsicóticos, ¿no? No, pues muy agradecido, Juan Carlos. Siempre un privilegio poder contar con toda tu expertise y todos tus conocimientos que no nada más nos enriquecen, sino además nos hacen motivar a seguir aprendiendo cosas nuevas, y más de gente tan joven como tú. No me queda más que agradecerte y agradecer a toda nuestra audiencia, así como a todos los asistentes virtuales que tuvieron el honor de estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Excelente plática. Muchas gracias.